Capítulo 19. La verdad tras la verdad. Durante varios días no hubo noticias de Jinshi. Mao Mao no creía que sus especulaciones fueran irrefutables, pero tampoco pensaba que hubiera sido un error contradecir a su viejo. Sin embargo, el caso del intento del envenenamiento de la doncella del santuario seguía adelante, y Aileen seguía siendo la principal sospechosa. Al ser interrogada, Aileen confesó. Su motivo, según ella, era que no había querido venir a Lee, pero se había visto obligada a ello y guardaba rencor a la doncella del santuario, que era una de las responsables de su huida. Después de todo, Aileen podría haberse convertido ella misma en la doncella del santuario. Había sido educada para ello, si la actual ocupante del cargo no hubiera permanecido durante tantos años. Para confesar abiertamente su antipatía, no solo hacia la doncella del santuario, sino hacia la propia Lee, debía de estar realmente desesperada. Solo tendría que añadir el nombre del emperador a la lista para convertirse en la mujer más odiada de Lee. Así las cosas, la historia parecía ser que un extranjero, sin escrúpulos, había atacado a la doncella del santuario por animadversión personal. Eso era bastante simple y conveniente. Mentira. La palabra salió de su boca antes de que pudiera contenerse. Lahan le estaba contando todo. Esto no era algo que pudiera manejarse por mensajero, así que la había convocado con el pretexto de que necesitaba algún tipo de medicina. Ya me dirás, respondió mientras se tomaba un medicamento para el estómago. Mao Mao se sorprendió un poco al darse cuenta, tardíamente, de que incluso él podía tener malestar estomacal a veces. Creo que esto es tan sospechoso como tú. La consorte me ha dicho lo mucho que respeta a la doncella del santuario y ahora la odia tanto como para intentar matarla. Sacudió la cabeza y suspiró profundamente. Hablando de eso, ¿cómo está esa joven? Yao, o lo que sea. Como responsable, al menos en parte, de todo el asunto, Lahan se sentía culpable por lo que le había ocurrido. Escapó con vida, pero creo que puede tener secuelas. Yao había mejorado mucho con los cuidados de Loumen y Enen. Sin embargo, no se había recuperado del todo, por no mencionar que estaba angustiada al saber que había ingerido veneno sin darse cuenta. Mao Mao no la culpaba, ya que las setas venenosas podían ser sorprendentemente deliciosas, y había estado a punto de decirlo cuando su padre la detuvo suavemente. Parecía pensar que no sería tan tranquilizador como ella imaginaba. Mao Mao visitaba diariamente a la doncella del santuario para ver cómo se encontraba, pero para ser franca, no estaba segura de si la mujer estaba actuando o no. Si solo fingía estar enferma, no había necesidad de que Mao Mao la acribillara a preguntas sobre su estado. De hecho, hacerlo podía convertirla en cómplice de la incriminación de Aileen, así que había tenido muchas oportunidades de hablar con la doncella del santuario, pero ningún derecho a hacerle las preguntas que realmente quería. El mayor problema era que todo lo que Mao Mao había dicho eran especulaciones, sin pruebas concretas que las respaldaran. Si era cierto que la doncella del santuario había venido hasta aquí solo para hacer caer a Aileen, ¿cuál era el punto débil que Aileen estaba tan empeñada en aprovechar? ¿No era todo este esfuerzo demasiado arriesgado? Me pregunto, ¿qué tendrá sobre la doncella del santuario? Reflexionó Mao Mao. Estaba seguro de que eran buenas amigas. A pesar de los intentos de la consorte de explotar esa vulnerabilidad, nunca pareció que guardara rencor a la doncella del santuario. Parecía respetarla de verdad. Lahan apoyó los codos en la mesa y bebió un trago de agua. Tienes que tomarla con comida o te sentará mal al estómago, dijo Mao Mao recordando. Con cierto fastidio, Lahan cogió un bocadillo de la estantería, un bollo relleno de pasta de patata. Cuando Mao Mao preguntó si no tenían bollos de carne por ahí, informaron secamente de que no. De todos modos, si fueran tan buenas amigas, no creo que estuviéramos en esta situación ahora mismo, dijo Mao Mao. Sigo convencido de que la consorte Aileen siente un profundo respeto por la doncella del santuario. Si las acusaciones fueran falsas, ¿por qué ofrecería el testimonio que ofreció? Es cierto, admitió Mao Mao. Le he dicho que, si tiene algo que decir en su propia defensa, estoy más que abierto a escucharla, pero en lugar de eso, va y se incrimina a sí misma. ¿Estaba realmente convencido de los cargos contra ella? Es toda una actriz. Había hablado mal de la doncella del santuario, pero también había confesado el crimen, asumiendo la culpa. Exactamente, ¿cuánto has oído sobre la relación entre Aileen y la doncella del santuario? Preguntó Mao Mao. Justo lo que te dije.
La señora Eileen era una de las posibles futuras doncellas del santuario y pasó casi 5 años como aprendiz con la actual. Normalmente, las aprendices viven en el palacio de la doncella del santuario durante todo su mandato, hasta que llega su tiempo mensual y pierden el derecho a ser la doncella del santuario. Normalmente, una vez que abandonan el palacio de las doncellas, se les busca un matrimonio, pero la consorta Eileen se oponía firmemente a ello. En su lugar, ella y su prima buscaron refugio en casa de su abuelo. Era un hombre práctico y vio lo mucho que se puede aprovechar la educación que habían recibido de la doncella del santuario. Así fue como acabaron siendo emisarias. Mao Mao se había preguntado cómo un par de mujeres habían llegado a viajar solas a un país extranjero en tal calidad, pero parecía que no había sido un camino fácil. Sin embargo, si Eileen se había enterado del bebé de la doncella del santuario, o al menos había adivinado su existencia durante su época de aprendiz, normalmente, ¿no expondrías antes lo que sabías?, dijo Mao Mao. ¿Qué quieres decir? Me refiero a lo del infante. Su sospecha de que la doncella del santuario había dado a luz a un niño. Y si no busca descubrir la debilidad de la doncella del santuario, sino que solo sentía curiosidad, si sabía de este niño desde que era aprendiz, ¿por qué sacarlo a la luz ahora? Buen punto. Quizá era la afición de Lahan por las caras bonitas lo que le había creado ese punto ciego. Se enderezó las gafas, se cruzó de brazos y cerró los ojos. ¿Qué te parece esto entonces? ¿Y si investigar si la doncella del santuario tenía un hijo era solo un pretexto? Así que tú también lo crees. Lahan tenía algunas cualidades menos que ideales, pero era inteligente. Cuando ponía su mente en algo, podía ser muy rápido para resolverlo. Supongamos que se trataba de un farol, una tapadera para algo aún mayor. Supongamos que esta cosa más grande es la razón por la que estamos en esta situación ahora. Lo admito, conectaría muchos puntos. La pregunta entonces era, ¿qué era algo aún más grande? Mao Mao y Lahan ambos hicieron ruidos pensativos. Si mi viejo estuviera aquí... Mao Mao comenzó. Concedo que mi honorable tío parece saber algo, pero hay muchas posibilidades de que se negara a decírnoslo si lo supiera. Luomen había parecido todo el tiempo como si algo de la situación le molestara. ¿Se había dado cuenta de algo que Mao Mao aún no sabía? Tal vez lo supusiera, pero mientras siguiera siendo una suposición, era poco probable que hablara de ello. Mao Mao sintió que volvía a enfadarse. Si mi honorable tío hubiera podido examinar a la doncella del santuario en persona, podríamos haber aprendido algo. Vaya, siento ser tan inexperta, espetó Mao Mao, pero estaba de acuerdo en que algo era extraño. Sin duda, no debería de haber ningún problema en que un eunuco tocara a la doncella del santuario, aunque fuera o hubiera sido un hombre. Guardó silencio durante un largo rato. ¿Qué ocurre?, preguntó Lahan. Ella solo murmuró, eunuco. Se llevó la mano a la frente. Sentía que tenía las piezas dispersas de una respuesta. Intentó recordar lo que sabía. Sacó las notas de los pliegues de su túnica. Había notado los detalles de sus exámenes a la doncella del santuario. También había guardado la carta de Enen. ¿Qué es eso?, preguntó Lahan. Una lista de alimentos que la doncella del santuario come con frecuencia. Todos tratan los trastornos femeninos, es decir, aumentan el ki femenino. Esta es una lista de sus aplicaciones. La lista incluye los ingredientes que el amable funcionario médico había dicho que se había visto obligado a tomar en sus visitas del palacio interno. Al principio, Mao Mao había pensado que le sacudía tanto el recuerdo porque sabían fatal, pero cuando vio los efectos, tuvo que esbozar una sonrisa comprensiva. Creo que te vendrían bien algunas de estas cosas, Mao Mao, le espetó Lahan mientras miraba la lista. Sí, claro. Pregunta sorpresa. ¿Cuáles son las características de un eunuco? ¿Sabes? Podría ser un poco más respetuoso con tu hermano mayor. Bah, en fin. El ki masculino de un eunuco disminuye. Su pelo se vuelve más fino y su voz más aguda. Sí. Y es más probable que engorde a medida que envejece, momento en el que puede parecer que envejece muy rápidamente. Se puede ver en mi propio padre, pero hay otra cosa. Lahan la miró, muy curioso por saber qué podría ser. Si un niño es castrado antes de que comience su desarrollo como hombre, su voz nunca cambia y nunca le sale vello corporal. Como carece del ki masculino que motiva el crecimiento, sus brazos y piernas pueden llegar a ser desproporcionadamente largos. Nunca me he fijado mucho en la doncella del santuario. ¿Estás insinuando
Es algo alta para ser mujer y sus extremidades son bastante largas. Ha empezado a adquirir un poco de barriga en los últimos años y sucede que hay una enfermedad que afecta a los eunucos que causa síntomas muy similares a los de una mujer cuyo ki está disminuyendo. Todos los detalles encajan. Espera, sé que incluso tú puedes distinguir entre un hombre castrado y una mujer de verdad. Al menos has visto bien su pecho. Espera. Lahan evidentemente había recordado lo que estaba escrito en la lista de medicamentos. Sí, y estaba presente y contabilizado. Mao Mao volvió a sacar las notas, sintiendo la misma oleada de ira. La carta de Enen enumeraba los efectos de varias medicinas, entre ellas el asma. Asma, excelente para la piel y la belleza en general. Aumenta la resistencia y tiene un alto valor nutritivo. Sin embargo, su uso excesivo puede hacer que el pecho sea grande. Era una de las cosas que Enen le daba a Yao. Sin duda, explicaría el alcance de su desarrollo. De hecho, Mao Mao recordaba a Enen alardeando exactamente de eso. Tal vez fuera eso lo que le había hecho sonreír de dolor al viejo médico. Un exceso de ella podría hacer que incluso un hombre desarrollara un amplio pecho, y eso no era ninguna broma. El pecho es obviamente lo primero que se mira cuando se intenta distinguir entre un hombre y una mujer. La posición del ombligo debería haberme puesto sobre aviso. La barriga de la doncella del santuario había hecho difícil juzgarla, aunque Mao Mao se lo preguntara. Si ni siquiera Mao Mao estaba bastante familiarizada con los cuerpos desnudos de hombres y mujeres, había atado cabos. ¿Cuánto más difícil sería para Yao y Enen? La razón por la que no se permitía a los eunucos acercarse a la doncella del santuario era que se parecían físicamente más a ella que la mujer media. El secreto podría haberse descubierto. Este había sido el plan todo el tiempo. Quiero que investigues si la doncella del santuario ha tenido un hijo. En el momento de esa petición, Mao Mao no había imaginado que la doncella del santuario era un hombre castrado. ¡Mierda! La lana había sido tirada completamente sobre sus ojos. La extraña mirada que le dirigió al padre de Mao Mao cuando le informó por primera vez de las notables características físicas de la doncella del santuario, tal vez se debiera a que ya entonces se le había ocurrido esa posibilidad. Si hubiera podido ver a la doncella, seguramente habría descubierto la verdad. ¿Ese es el secreto que la doncella del santuario estaba tan desesperada por ocultar?, dijo Lahan. Sin duda, sería el tipo de vulnerabilidad que un oportunista podría explotar fácilmente. Pero, espera, si lo es, ¿por qué venir hasta otro país para intentar silenciar a una mujer que ya se ha convertido en consorte de una corte extranjera? ¿Y por qué hacerlo de una forma tan enrevesada? La doncella del santuario no era una mujer. Si esa hipótesis era correcta, ¿qué otras realidades aparentes podría socavar? ¿Intentaba la doncella del santuario culpar a Aileen del asunto? ¿O, lo que es lo mismo, intentaba Aileen culparse a sí misma? Si era así, ¿por qué? Ella no ganaba nada con ello, pero Lee sí. A ese respecto, dijo Mao Mao, piensa en lo que pasaría si el asesino de la doncella del santuario hubiera sido uno de los nuestros. Sería una cuestión de cara nacional, dijo Lahan. Incluso podría significar la guerra. Me hace estar bastante agradecido de que la señora Aileen lo confesara todo ella misma. Así que no hay problema para nosotros si ella es la culpable. Yo no diría ningún problema, pero es poco probable que inicie un conflicto internacional. Sin embargo, sin duda nos pondrá en el pie trasero con Shao. Así que Shao se encontraría en una posición ventajosa frente a uno de sus mayores vecinos, y sin una guerra. A Mao Mao le daba vueltas la cabeza, pero sabía que tenía que mantener la calma y pensar bien las cosas, empezando por el sexo de la doncella del santuario. ¿Qué pasaría si Shao descubriera que su doncella del santuario es un hombre?, preguntó. ¿Qué pasaría si descubriéramos que nuestro emperador es una mujer?, respondió Lahan. Mao Mao se dio cuenta de que su pregunta era ridícula, parecía un contrasentido. Lee nunca en su historia había tenido una emperatriz como única gobernante. Sí, a veces se referían a la madre del antiguo emperador como la emperatriz regente, pero eso era algo más parecido a un apodo, no un título propiamente dicho. Si hubiera intentado ocupar el trono haciéndose pasar por un hombre, no solo habría sido castigada, sino que la confianza en el gobierno se habría visto profundamente sacudida. Se dice que el gobierno de Shao tiene dos pilares, la doncella del santuario y el rey, dijo Lahan. Estoy seguro de que hay alguien que se alegraría de verlo reducido a un solo pilar, pero en cualquier caso, la autoridad de la próxima doncella del santuario estaría por los suelos.
si es que hubiera una próxima doncella del santuario. Todos los avances realizados con tanta diligencia durante la era actual de la doncella del santuario se desharían. Todos los avances realizados con tanta diligencia durante la era de la actual doncella del santuario se desharían. El largo mandato de la actual doncella del santuario había permitido a las mujeres expresar sus opiniones con mayor libertad en Shao. Si se descubría que la doncella era un hombre, se desarraigaría todo lo conseguido. ¿Qué debía sentir Aileen al respecto? Aileen, que gracias a la educación que le dio la doncella del santuario, pudo evitar un matrimonio que no deseaba e incluso convertirse en emisaria a pesar de ser mujer. Sean quienes sean los enemigos de la doncella del santuario, el rey o sus socios, tarde o temprano la habrían descubierto, así que hizo algo sin precedentes, se fue de viaje. Dijo Mao Mao, no estaba segura, solo probaba la idea. El objetivo era evitar que sus enemigos descubrieran la verdad. Se detuvo. La doncella del santuario habría ido a un lugar donde no la descubrieran, donde no podrían alcanzarla. Así no dejaría pruebas, ninguna duda. Mao Mao se llevó una mano a la frente, apretó los dientes. Esto no puede significar lo que ella pensaba, ¿verdad? Sin embargo, la idea que se le ocurrió era la que tenía más sentido a la luz de todo lo que había hecho la doncella del santuario. Finalmente, dio voz a su horrible sospecha. Se va a suicidar.